Después de varios años de separación familiar entre Ann Wilson y su hermana Nancy, Hart se ha reunido y están trabajando juntas en un nuevo proyecto. Su unión marcará nueva música para Hart desde el lanzamiento de su álbum número 16, Beautiful Broken, en 2016. Su última gira fue en 2019. Para aquellas personas que no están al tanto, en 2016 las hermanas tuvieron una pelea después de que el marido de Ann, Drinkwater, fuera arrestado por agredir a los hijos adolescentes de Nancy. Aunque las hermanas se reconciliaron para su gira Love Live 2019, desde entonces se han centrado en sus carreras en solitario, con Ann lanzando su álbum Fierce Bliss en 2022, y Nancy con su debut en solitario You and Me en 2021. Al compartir algunos de sus próximos proyectos, incluido Tomboy, un álbum de versiones de canciones, Nancy reveló recientemente que también comenzó a escribir con Ann nuevamente. Palabras de Nancy: "Tengo un montón de nuevas ideas para las canciones", dijo. "También he estado escribiendo música nueva con Ann, así que es un momento realmente creativo. Creo que estando en mi gira en este momento, cuando llegue a casa, realmente voy a profundizar en los otros proyectos, incluido terminar material nuevo con Ann. Entonces en realidad es un buen momento para ser creativa y tengo un nuevo estudio en mi casa, así que no puedo esperar para grabar material". Wilson agregó que la reunión reciente ha sido un buen descubrimiento de su relación con Ann y que la música en la que están trabajando ahora se parece más a lo que era Hart y la que producía en la década de los años 70. Está más cerca de lo que nos habrías escuchado hacer originalmente en los años 70. A finales de los años 70, dijo Wilson, así que es realmente divertido, es simplemente emocionante e inspirador. Estuve 2 años en la universidad. Por aquel entonces el dinero se estaba acabando, así que me uní a la banda. Why do you think it's taken girls so long to really get going in rock and roll? Well, I think this is the first time in history that some women have taken a look at the possibilities of what they really can do if they want it. Cuando Ann estuvo antes que yo, ella ya estaba en las bandas de chicos y habían algunas personas que venían y decían: deberíais usar maquillaje, llevar las faldas más cortas, así es como deberíais de lucir. Y eso fue bastante desagradable y bastante humillante, y Ann estaba muy enfadada por eso, y me hizo saber cómo: puedes creer lo que pretenden estas personas, tratan de cambiarnos. Fuimos criadas por una madre que nunca estableció normas de lo que se supone que deben hacer las chicas. Ella decía: sé tú misma. Ella nunca dijo que deberíamos enseñar las piernas, eso no se hablaba en el entorno familiar. Así que todo era como una novedad para mí, que existían esas normas del mundo de los hombres rockeros, que era como la imagen de una mujer rockera, como debería ser. En una palabra, puedo decir: follable u ornamental. Ese juego fue un verdadero shock para mí y para nosotras. Ambas tuvimos que imponer mucho y decir: así no somos nosotras. Ya sabes, para ganar credibilidad, especialmente en los años 70. Una vez que sacamos un disco, y todavía era un disco dominado por hombres por aquel entonces. La gente decía cosas sin sentido alguno, como: vaya, eres una gran guitarrista para ser chica. ¿Eso es que realmente está enchufada o eres realmente un accesorio? Esas cosas por aquel entonces parecía que no eran de gran importancia, pero en el momento en que acabas de empezar y no hay precedentes para el respeto de las mujeres en el rock, fue ofensivo. La verdad, qué grandes y qué luchadoras fueron las hermanas Hart.
A pesar de que tuvieron obstáculos en el pasado, siempre fueron ellas mismas y no se rindieron frente a indeseables que trataron de cambiarlas. Siempre con sus valores y principios llegaron a la fama. Bravo por las hermanas. Si os ha gustado esta historia podéis uniros al canal para nuevas entrevistas. Hasta la próxima.